Bueno, vamos a dar inicio ahora a lo que es la parte 2 de las presentaciones de este día. Esto tiene que ver con lo que es la ley médica y ética en el trabajo, ¿verdad? Y lo podemos abreviar en lo que es HIPAA. HIPAA es bien amplio. La parte de que compete a lo que es la protección de la información de salud es solamente un elemento, pero ellos también ven cosas del seguro médico. Entonces, vamos a centrarnos a la parte de lo que es la información del médico que tiene que proteger relacionada a su paciente, ¿verdad? Entonces, HIPAA, si lo leemos así literalmente, en español, pues lo que leen acá es la frase en inglés, ¿verdad? The Health Insurance Portability y Accountability Act. En español, así puntual, textual, dice Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Tal vez no haga mucho sentido esa frase en español para nosotros, que ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico, pero es la traducción estrictamente al pie de la letra del inglés al español. Esta ley fue iniciada en 1996 y fue firmada como ley por el entonces presidente Bill Clinton. Entonces, esta ley fue desarrollada para asegurar que la información médica de los pacientes se mantenga en confidencialidad, que sus récords médicos, entonces en papel, ahora electrónicos, se mantengan en confidencialidad y que no se divulgue información de los pacientes. Entonces, esta privacidad requiere que las entidades que trabajan con información de los pacientes provean de forma bien puntual distintas guías de cómo protegen esa información y que no se haga pública en ningún momento, excepto en casos puntuales que la ley así lo exige o que el paciente a través de forma voluntaria, él autoriza que ciertas personas, obviamente de su confianza, puedan ver o toda la información de salud, el 100% de su récord o parte de él. Él dirá qué quiere, ¿verdad? Entonces, básicamente el paciente es dueño de su información. Es un derecho de privacidad que el paciente tiene. Entonces, un principio ético para los profesionales de la salud, observar esto. Y los asistentes médicos, siendo algunos de los que trabajan con pacientes, están involucrados en la protección de esta información, ¿verdad? Entonces, cualquier información obtenida en el cuidado de un paciente que se obtenga en el cuidado durante una relación médico-paciente, relación paciente-médica la cita, todo eso, no se revele sin el permiso del paciente, al menos que la ley lo diga así por causas bien puntuales, ¿verdad? Cualquier cosa que se diga, que se escuche, que se haga o que usted vea que un paciente se le ha hecho es confidencial, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes comiencen ya a trabajar, casi siempre les dan una capacitación, un entrenamiento al asistente médico en donde se le debe poner mucha atención a lo que es la HIPAA o la ley esta de responsabilidad y portabilidad del seguro médico. No olviden también que es una ley a lo largo y ancho de los Estados Unidos y algunos territorios americanos. Entonces, aplica también a la parte pública y a la parte privada. Todo el mundo está bajo esa ley. Algunas entidades que son obligación que la HIPAA ellos la ejerzan son, por ejemplo, proveedores. Proveedores son los médicos, los nurse practitioners, los physician assistant y todo el personal que tiene que ver con una relación médica con un paciente, ¿verdad? Los planes de seguro también observan la HIPAA, lo que se conocen como clearing houses, care health, que son establecimientos que son mantenidos por los bancos para hacer reclamos de cobros o cuentas de salud. También ellos están obligados también a observar cosas de HIPAA. Entonces, todo el mundo está sujeto a requisitos de HIPAA y pueden enfrentar penalizaciones por el no cumplimiento de estas leyes o guías. Entonces,
En la HIPAA sí le pone, hay un set de reglas que le ponen cómo acceder a la información de los pacientes. Entonces, ya sea electrónica, escrita o oral, la información aplica, ¿verdad? Hay que protegerla. Ahora vamos a ver las prácticas, lo que se llama la ley de privacidad HIPAA y el efecto que ha tenido a nivel nacional. La verdad que los documentos desde la 1996 sí se ha visto que son más protegidos. Sin embargo, ustedes sabrán ahora con el modernismo que estamos viviendo, con la globalización, la información de salud también está exenta a muchos riesgos, que algunos seguros médicos, tales podrían ser hackeados y que se acceda de forma no autorizada a cantidad enorme de información de pacientes y luego se hacen mal uso de esa información para fines ya de hasta punto criminal, ¿verdad? Entonces, muchos hospitales, seguros médicos contratan grandes compañías para protegerse de virus o de intromisiones no autorizadas a los sistemas de ellos. Entonces, se ha ido creando una gran paredes de protección a través de esta información, pero también en el nivel local se pueden vulnerar información en salud, vaya, sobre escuchándole a alguien un diagnóstico, viendo de manera irregular una pantalla de una computadora o un folder que se dejó mal puesto en un sitio, todo eso. Entonces, siempre hay que tener pendiente todo eso, ¿verdad? Los documentos, protegerlos. Entonces, la información privilegiada habíamos dicho que era mantener la protección de ella y volver eficiente el sitio donde trabajemos. Entonces, es un principio ético, sabiendo que lo ético es conocer lo que es correcto e incorrecto, proteger la información de los pacientes es correcto. O sea, es una necesidad que tiene que ser observada por todos. Y los asistentes médicos obviamente no están exentos de ello. Toda información que se discuta con un paciente o acerca de un paciente tiene que seguir el proverbio que dice lo necesario a saber. ¿Verdad? Si yo no necesito saber información de un paciente, de su récord quirúrgico o de laboratorio o todo eso, o tratamiento médico, no lo pido. ¿Verdad? Entonces, o no lo veo, pues también hay que recordar que las computadoras tienen, si yo tengo acceso a una computadora, podría yo ingresar a pero recuérdense que siempre van quedando huellas donde yo camino, pero todo queda como registrado, donde yo me meto, qué veo. Por ejemplo, en un hospital, si usted está bajo el servidor de ese hospital y tiene acceso a información de un récord médico por ser su trabajo y abre otra pantalla a la par que se va a meter a Google, a ver otra cosa y todo, sepa que ahí lo están viendo. Ellos registran todo. Entonces hay que ser muy cuidadoso que cuando utilicemos equipo que no es privado, que no es mío, entonces cualquier cosa, aunque no me estén viendo nadie en forma física, parado a la par mía, yo estoy dejando registros electrónicos que ellos pueden saber a lo que yo me metí, a dónde me metí, que fui a ver al paciente fulano. Estaba con un paciente acá, pero me dio curiosidad y me metí a ver a alguien que sí, te lo conozco, me suena ese apellido, voy a ver a qué vino. Entonces tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Que todo queda registrado en esto. La participación en salud hay que hacerla con mucha, mucha cautela. Ahora, las reglas de seguridad de HIPAA, ¿qué es esto? Ya les dije que las reglas de privacidad, las anteriores que mencioné, aplican a proveedores, planes de salud y todo eso. Entonces, esas entidades son obligadas a salvaguardar y proteger la relación médico-paciente. Ahora, lo que es las reglas de seguridad, estas son para cuestiones son estándares nacionales que protegen la confidencialidad de la información de salud protegida de los pacientes, pero en la forma electrónica, lo que se conoce como ePHI, de la Patient Health Information, información de salud del paciente electrónica. Entonces, requiere que las entidades que están cubiertas por el HIPAA mantengan de forma razonable y apropiada
y técnicas y físicas para salvaguardar la información del paciente. Entonces, estas entidades son obligadas a que de manera diaria ellos mantengan que toda transmisión de información que se haga de la clínica donde ellos estén o lugar de trabajo sigan ciertos criterios. Por ejemplo, la, la información tiene que ir encriptada de principio a fin. Por ejemplo, papeles que utilicen tienen que ser destruidos, lo que se conoce shred, de hacerlos pedacitos chiquititos. Si no lo hacen ellos in situ, porque algunas oficinas no tienen la capacidad de hacerlo ahí, ellos subcontratan compañías que llegan una vez por semana, por ejemplo, y se llevan el, el bloque, ¿verdad?, de información que tiene que ser shred. Son compañías muy confiables y ellos se lo llevan por semana. También información que se tiene que guardar temporalmente en la oficina para envío el siguiente día y todo eso, tiene que quedar al final de la tarde, si no se ha mandado, protegida con llave, bajo llave, ¿verdad? Entonces, información ya en una computadora tiene que quedar protegida con códigos, con pins, y el acceso eh, a esas áreas tiene que estar muy, pero muy protegido a través de códigos o passwords. Entonces, las computadoras, cuando ustedes también tengan acceso a su computadora, tienen que ponerle un buen password que no sea fácil de detectar. Entonces, la protección de todo equipo electrónico que esté bajo su responsabilidad tiene que ser protegida de esa manera, ¿verdad? Acuérdense que es un compromiso cuando uno agarra una computadora y abre su sesión, casi que está abriendo la ventana adentro de la compañía. Pues si yo la dejo ahí solo descuidada, por 5 segundos, 10 segundos que yo me salga de la habitación, ya queda vulnerable mi aparato, ¿verdad? Entonces siempre, si voy a salir, o me lo llevo bajo el brazo o me salgo de la sesión y luego me vuelvo a meter, ¿verdad? Entonces son reglas de seguridad que aplican a cosas electrónicas. Son un set. A todo lo que es electrónico, protegerlo de esa manera. ¿Qué pasa si se violenta la información, que se llama breach, violación, ¿verdad? Es el caso, el peor caso posible, ¿verdad? Un breach, pero pasa. Cuando esto sucede, HIPAA tiene que enterarse y los usuarios que fueron vulnerados tienen que enterarse también, ¿verdad? Ese es un riesgo de la compañía. Entonces, eh, si eso sucediera, que hay un breach, la compañía tiene que hacer saber a las personas que fueron violentada, ¿verdad? Cualquier información que no cumpla ya la regla de privacidad se considera como una violación. Entonces, los afectados tienen que ser sabedores de su problema y no debe haber un retraso en la información de que ellos sepan, ¿verdad? Máximo, lo dicen ahí los libros, de 30 a 60 días máximo. Es el límite especificado por algunas leyes de los estados. Entonces, cuando se descubre, pues. Entonces, la gente tiene que saber que su información, hace poco sucedió algo acá en Massachusetts de una compañía que le violentaron la información de muchos pacientes. Les estoy hablando de miles. Y ellos se dieron la obligación de enviar cartas a cada persona, a cada paciente. Y también le ofrecieron un programa de protección de robo de identidad que creo que le cubría hasta 2 años para que ellos se registraran en ese programa de manera gratuita y ellos les informan si ha habido uso indebido de su nombre, de su Social Security o alguna solicitud de préstamo, cualquier cosa que involucre el nombre completo, dirección de alguien, su seguro social o otro, para que sepa que algo está pasando. Ahora, derechos de los pacientes también lo observa la HIPAA, son derechos que los pacientes tienen. Son derechos innatos en ellos que en base a la función de la HIPAA de protegerlos. Vamos a verle cuáles son esos. Bueno, número uno acá, el derecho tiene que ser conocido por el paciente. Entonces hay algunos brochures o folletos que los pacientes reciben a la primera visita
en donde le dicen cómo su información va a ser usada, si acaso, ¿verdad? Para fines de tratamiento, para fines de pago, porque algunos seguros necesitan saber y tener copia del procedimiento a pagar, porque para no pagar de por gusto, ellos piden al reporte operatorio, reporte de biopsia, reporte del MRI, todo eso. Cuando la ley no aplica, ¿verdad? Cuando ha habido alguien pierde la libertad, un privado de libertad, ¿verdad? Alguien que esté en una cárcel, eh, algunas enfermedades de conocimiento del Departamento de Salud también pierde su derecho, algunos casos de sospecha de negligencia infantil o adulto mayor, investigaciones, todo eso. Entonces, son algunas de las situaciones especiales que el paciente podría perder su derecho, o por la ley, ¿verdad? Una orden de corte, una orden de juez podría exigir alguna información, hacerse no de carácter público, pero para uso específico en algún momento. Los pacientes van a recibir esa información, cómo se utiliza la información, en qué momento, cómo se protege, y él firma de recibido y poner la fecha. Ahora, en cuanto a sus derechos, derechos de los pacientes son, por ejemplo, a recibir un tratamiento sin discriminación de su color de piel, de su raza, de qué religión es, de qué género, de qué origen nacional, o sea, de qué país, si tiene alguna disability o no. Es un derecho. Otra fue el derecho también a saber la posición del doctor que lo está viendo y el nombre del doctor. También tiene derecho a recibir un consentimiento informado, que es básicamente una información que se le da al paciente donde un posible riesgo o beneficio de un procedimiento que se le está ofreciendo, ya sea médico o quirúrgico. El paciente usualmente al final de esa conversación con su doctor, de forma voluntaria, firma un consentimiento informado, ese es un derecho. También tiene derecho a la privacidad durante una estancia en un hospital. Entonces él puede decir que su nombre no se haga público, aunque hable por teléfono preguntando si está ingresado en ese hospital, podría decirlo él. También tiene derecho a decir no. Si él no quiere un tratamiento, se le debe respetar y no hacérselo, pues, obligado. También tiene derecho a recibir una copia de su expediente médico, tiene derecho a quejarse sin temor a reprimendas o represalias de parte del personal, que no le van a cumplir los medicamentos a la hora o que le van a tardar la llegada de su comida, todo eso. O sea, el paciente tiene derecho a poder exigir algo sin temor a que le van a pasar la factura, como diríamos nosotros, ¿verdad? Sino que él se queja de forma razonable, la administración investiga y si tiene razón, el paciente recibe su razón o ven en qué falló el sistema, ¿verdad? También tiene derecho a medidas de dolor en forma efectiva. Tiene derecho también a dar lo que se llama regalos anatómicos, que es cuando la donación de órganos, y eso lo deja escrito en un deseo escrito o en una cartita de donante. También tiene derecho a la utilización de intérpretes médicos si su lengua nacional no es el inglés. Muchos pacientes vino hace un mes, 2 meses, o algunos tienen ya hasta 5 años, pero no hablan inglés. Entonces, el paciente tiene derecho a recibir una traducción por un intérprete médico. Esto que ven acá, que dice Living Will, básicamente es un derecho de vida, o un deseo de vida, perdón. En estos casos, ¿cuáles son? Por ejemplo, un documento que exprese la voluntad del paciente en caso de una enfermedad terminal o un accidente después del cual él ya no puede expresar su deseo, él lo hace previamente. Por eso se llama derecho cuando está vivo o en anticipación. Él lo puede hacer de esa manera. También si él no quiere que su familia sea, porque se acuérdense que puede pasar cualquier cosa, él deja a alguien con un poder de abogado, power of attorney, o lo nombra un proxy a él, y la gente se admira y dice, pero yo no sabía que mi familiar estaba molesto con su familia, dejó a fulano de proxy, pero es un derecho del paciente, ¿no? Él puede elegir a la persona que él quiera. Ahora, veamos lo que son los consentimientos, porque esto es bien importante que lo conozcan. Consents. Hay tres tipos de consentimientos. Uno es el implícito, que es cuando un paciente hace el deseo de ir a una clínica y habla y pide una cita. Solo eso
ya es implícito. Quiere ir. Ahora, el expreso, el número dos, es aquel que lo hace de forma verbal mientras conversa con la persona. Usted le pregunta a alguien, le voy a tomar los signos vitales. ¿Puedo tomarle la presión arterial en el brazo derecho? Sí, expreso. Ya sería expreso. ¿Le puedo realizar una flebotomía? Le voy a sacar sangre porque le dejó el doctor una... Sí, expreso. Sin embargo, los procedimientos invasivos no solamente se van con el expreso, sino que necesitan este acá, que se llama consentimiento informado, que es recibir información del paciente, que lo entienda, riesgo que involucra el procedimiento, por qué se lo están haciendo, el propósito, si hay alguna alternativa del tratamiento y el riesgo también si al decir no. Porque un paciente puede decir, yo no quiero que me operen, pero señor, usted tiene una apendicitis. Sí, pero no quiero. Bueno, entonces no solamente digo, oh, bueno, está bien, usted tiene derecho a decir no y ya me voy. No, usted tiene derecho a decir no, pero también tiene que saber que si el decir no puede acarrearle este resultado, este otro y este otro. Si con todo este paquetito él insiste en decir no, bueno, ahí sí, ¿verdad? Ya se cierra la conversación, se firma el consentimiento informado y se deja así como está. Pero vean las tres diferencias: implícito, expreso y consentimiento informado, que es un poquito más amplio y es voluntario. Es lo importante del consentimiento informado. Acá, por ejemplo, dice, un paciente le toman una flebotomía y el asistente médico se le olvidó preguntarle y obtener el consentimiento informado por escrito. ¿De qué podría ser acusado el asistente médico? Le tomó la sangre, no le dijo, battery. ¿Ya? Y ese concepto de battery, que básicamente battery es cuando implica ya contacto físico con un paciente. ¿Ya? Entonces, el, la palabra battery es que yo ya realicé un contacto físico a través de una venopunción, saqué sangre. Eso ya es una categoría que podría ser demandado el paciente, o perdón, demandar el paciente al medical assistant. Entonces, siempre recuerde, una responsabilidad legal del fleotomista es asegurarse de obtener un consentimiento informado. Si no él, asegurarse de que alguien lo tomó ya para ese acto. Estos son los derechos y privacidad del paciente que ya les dije. La información de salud protegida, aquí se las menciono, ya los mencionamos anteriormente. Son muchas, pueden ser en papel, la PHI, o electrónica, si ustedes ven esta letrecita aquí al comienzo. Entonces, la PHI es una información, básicamente la PHI es una información del paciente que lo puede identificar a él, pues. Por ejemplo, una foto. No le estoy viendo la cara, pero tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que medio mundo sabe que es él. Si esa foto yo la hago pública, es una violación a un PHI de alguien, aunque no se le vea el rostro. Pero todo el mundo va a saber, ah, si ese es aquel señor, pues. Entonces, cualquier información que identifique a alguien de forma física, también no puedo hablar de tratamientos de alguien, cómo paga. Ah, que él paga con Medicaid. No, esa es una violación a HIPAA. Entonces, cualquier forma de violentarle a alguien de forma electrónica, verbal o escrita, es violentar el PHI. Acá estamos viendo también los récords electrónicos que ya dijimos que hay que tener mucho cuidado en los passwords que usemos, que no dejemos las pantallas abiertas, aunque sea por 10 segundos, cerrarla o llevarme la computadora bajo mi brazo, para andarla para todos lados conmigo. Puede pasar que nos escuche en forma accidental, sí, ¿verdad? Puede pasar. El lugar más comúnmente, el elevador. Miren acá estos dos caballeros acá hablando de un paciente con expediente abierto. Y acá tenemos una persona que va a menos de 3 pies oyendo todo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado donde uno habla información de pacientes. Los corredores de los pasillos de los hospitales o las clínicas es otro lugar que puede ser sitio de violentar información de pacientes, hay que tener mucho cuidado ahí también.
siempre mantener los récords cubiertos o no públicos. Acá casi voy cerrando ya la presentación, pero siempre tengan pendientes dónde están, con quién estoy, qué información me pueden oír o ver de mi expediente, cómo puedo hacer para minimizar que de forma accidental alguien me escuche, vea. Todo esto hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, siempre recuerde que el PHI de un paciente lo tengo que ver lo necesario posible, lo necesario a saber, no saber todo el expediente de un paciente, lo necesario a saber, lo mínimo, lo mejor. Entre menos es mejor, aquí también aplica, ¿verdad? Lo mínimo es lo mejor. ¿De qué manera yo hago eficiencia, seguridad y efectiva el manejo de la información? Entonces, no hay que andar buscando información de los pacientes en los expedientes electrónicos por curiosidad, ¿verdad? Ay, ese señor, yo sé que viene aquí a pasar consulta a la clínica, lo voy a buscar. ¿A qué vendrá? Bueno, es curiosidad. Estoy dejando rastros electrónicos, me pueden detectar, ¿verdad? Acceder solamente a la porción necesaria del récord médico de alguien para realizar el trabajo de ese día. Esa es la ética profesional. Entonces es esencial que todo el mundo sepa que acceder a un PHI de alguien es parte de nuestro trabajo, pero también es nuestra responsabilidad. O sea, son cosas básicas del trabajo y que la JIPA lo solicita. Bueno, es lo que le traía de JIPA. Si ustedes ven, traté de ser bien puntual en lo que es JIPA y el expediente de los pacientes, pero no sé si tienen alguna pregunta que quieran que yo extienda o se les viene a curiosidad. La primera vez que papi trajo eso de la Muy Biblia. bien, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? ¿Todo está bien? Todo está bien. Ah, perfecto. Sí, pues muchas gracias. Gracias, profesor, y buenas Bueno, noches. buenas noches. Y la otra semana hablamos de electrocardiograma, doctor. Electrocardiograma, sí. Muy bien. Excelente. El próximo martes a las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.